¿Saben ustedes que hace 2000 años vino Jesús? Pero antes que Él vinieron otros profetas y junto con Él estuvieron sus apóstoles y las personas que lo siguieron. Hace 2000 años precisamente, me dicen mis amigos extraterrestres, no existía aquí en la tierra la sangre tipo A. Generalmente casi todos los habitantes, o más bien todos los habitantes del planeta, se alimentaban pues como todavía hasta ahorita, comiendo carne. Y todos los habitantes tenían la sangre tipo O negativo, U O positivo. Pero casi todos eran así. ¿Por qué ese tipo de sangre? Por su alimentación carnívora. Básicamente su alimentación era carnívora. Vino el glorioso Jesucristo con sangre tipo A. Todos sus apóstoles tenían sangre tipo A. Los descendientes de los apóstoles, los descendientes de los profetas y los descendientes de Jesús, porque me dicen realmente Jesús tuvo descendientes, un hombre con todo su poder. Todos estos seres, los descendientes de los profetas, de los discípulos de Jesús y Jesús mismo y sus descendientes, ya traían sangre tipo A. Al paso de la evolución, resultó ya la sangre tipo A y B. Entonces, disculpándome todos los presentes, eso sí les pido mil disculpas. La prueba de nuestro pasado carnívoro es que todavía hasta la actualidad muchos seres humanos tienen los colmillos muy largos. Esa es la prueba. Pero qué bonito que todos lo sepamos, que tal vez muchos o algunos de los presentes, su sangre será tipo A o B, o A y B. Porque esto nos demuestra nuestra verdadera ascendencia divina, nuestro pasado divino. Yo, mi sangre es tipo O positivo, pues no tengo esa clasificación, pero algunos de ustedes yo creo que sí. Y sin mencionar nombre, quiero decir de una cosa milagrosa que pasó en una persona que está aquí presente. Con esta ya van 3 veces que me presento aquí ante ustedes, mis queridos, mis benditos amigos de Arizona. Y la primera o segunda vez que vine, esta criatura de Dios me dijo, ¿por qué será que yo tenía otro tipo de sangre y he tenido muchas dificultades en la vida? Y tuve mi bebé y de repente apareció que mi sangre ya es tipo A. ¿A qué atribuyen ustedes este cambio? ¿Será posible médicamente, científicamente este cambio? Es una pregunta que les hago. ¿Será posible? Creo que sí, por la alimentación. Si no mejora su alimentación, probablemente. ¿Por la qué? Alimentación, pues. Ajá. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué sería? ¿Tienen alguna? A ver. Por regular, usted no sabía si todavía sigue siendo positivo. Exactamente. Yo ya no como carne desde hace mucho tiempo. Y no ha cambiado mi sangre, es igual, o positivo. Pero ¿por qué esta criatura
oído esta, pues es un milagro para mí. Ah, sí, Yo he oído hablar de la mutación del DNA, exactamente. ADN. Exactamente, el código genético está presente. Ya cambió el código genético. Qué maravilloso, ¿no les parece? Qué bonito. Aquí está lo que se burlaban allá en la iglesia presbiteriana. ¿Que de dónde saco tanta sabiduría? Ah, pues seguro